querida amiga. Detente ahí donde estás. Cierra los ojos por un momento. Hay algo que el Espíritu Santo quiere susurrarte al corazón hoy sobre tus hijos. Algo que va a cambiar para siempre la manera en que oras por ellos. Si permaneces conmigo hasta el final, te prometo que no volverás a ser la misma madre que eras hace 5 minutos. El Señor me ha mostrado algo sobre las cadenas invisibles que atan a nuestros pequeños, y cómo con estas oraciones específicas, esas cadenas van a caer, una por una. Oh, mi querida hermana, antes de continuar, necesito pedirte algo del corazón. Suscríbete a este canal, porque lo que vamos a compartir hoy no es casualidad. Dios te trajo aquí por una razón. Y dime en los comentarios. Dime si alguna vez has sentido el toque suave de su presencia cuando oras por tus hijos. Quiero saber si tu corazón de madre ha gemido en oración como el mío tantas veces lo ha hecho. Hace apenas 3 días, estaba en mi habitación de oración cuando una madre llegó hasta mí con los ojos hinchados de tanto llorar. Su hijo de 17 años había caído en las drogas. Señorita Catherine, me dijo, he orado y orado, pero parece que mis oraciones rebotan en el techo. Tomé sus manos entre las mías y le dije, querida, no es que tus oraciones no lleguen al cielo, es que hay una manera específica de orar que libera el poder sobrenatural de Dios en la vida de nuestros hijos. Esa misma noche, le enseñé las oraciones que el Espíritu Santo me había revelado. 3 semanas después, ese muchacho estaba en el altar, llorando, entregando su vida completamente al Señor. Su madre me llamó sollozando. Señorita Catherine, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? Y yo le respondí lo mismo que te voy a decir a ti hoy. No fui yo, querida. Fue el poder del Espíritu Santo liberado a través de la oración específica de una madre que se atrevió a creer. Verás, mi dulce hermana. Durante años creí que bastaba con orar. Dios bendice a mis hijos. Pero el Espíritu Santo me mostró que hay oraciones que cortan cadenas específicas, oraciones que desarman fortalezas particulares, oraciones que liberan ángeles asignados para casos concretos. No es magia, oh no, es fe aplicada con precisión celestial. Permíteme contarte sobre María Elena, una madre de Guadalajara que asistió a uno de mis servicios hace 6 meses. Su hija de 15 años se había rebelado completamente contra Dios y contra la familia. Usaba ropa provocativa, salía con muchachos incorrectos, y sus palabras eran como dagas envenenadas contra el corazón de su madre. María Elena había intentado todo: castigos, consejos, súplicas, lágrimas. Nada funcionaba. Esa noche, después del servicio, María Elena se acercó con el rostro empapado en lágrimas. Señorita Catherine, me susurró, siento que estoy perdiendo a mi niña para siempre. El Espíritu Santo me movió a ponerle las manos sobre los hombros y orar una oración muy específica. No fue una oración general por la hija. Fue una oración dirigida directamente contra el espíritu de rebelión que tenía atada a esa preciosa jovencita. Oré así: Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, vengo delante de tu trono por esta hija preciosa. Cancelo toda asignación del enemigo sobre su mente y su corazón. Decreto que todo espíritu de rebelión, de desobediencia y de dureza de corazón debe soltarla ahora mismo. Envío ángeles guerreros para que rodeen su vida y corten toda influencia maligna. Declaro que el Espíritu Santo va a tocar su corazón de tal manera que va a recordar las enseñanzas que recibió en casa, que va a extrañar la presencia de Dios que conoció cuando era pequeña. Declaro que va a volver, Señor. Va a volver a casa con un corazón humilde y arrepentido. 2 semanas después, María Elena me llamó llorando. Pero esta vez eran lágrimas de gozo puro. Su hija había llegado a casa esa tarde. Se había quitado toda esa ropa inadecuada.
Había tirado a la basura todo lo que no glorificaba a Dios, y con lágrimas en los ojos, le había pedido perdón a su madre. Mami, le había dicho, no sé qué me pasó estos meses. Era como si no fuera yo. Pero ayer en la noche sentí como si alguien hubiera quitado una venda de mis ojos. Mi querida amiga, ¿sabes qué había pasado? Que una madre había aprendido a orar con precisión espiritual. Había aprendido que no todos los problemas de nuestros hijos se solucionan con la misma oración. Algunos necesitan liberación. Otros necesitan sanidad interior. Otros necesitan protección angelical. Y algunos necesitan que rompamos maldiciones generacionales que han estado operando en nuestra familia por décadas. El Espíritu Santo me ha enseñado que cuando oramos por nuestros hijos, debemos orar como comandantes espirituales, no como mendigas desesperadas. Debemos conocer la autoridad que Cristo nos ha dado como madres intercesoras. Debemos entender que tenemos el poder de atar y desatar en el mundo espiritual. Recuerdo vívidamente cuando el Señor me mostró esta verdad por primera vez. Estaba orando por un niño de 8 años que había comenzado a tener pesadillas terribles. Sus padres no sabían qué hacer. Lo llevaron a doctores, psicólogos, pero las pesadillas continuaban noche tras noche. El pequeño lloraba, gritaba en sueños, y sus padres estaban desesperados. Cuando oré por ese niño, el Espíritu Santo me reveló que había una maldición generacional operando. El abuelo del niño había estado involucrado en ocultismo años atrás, y esa puerta espiritual nunca había sido cerrada. Guié a los padres en una oración específica para romper esa maldición generacional y cerrar toda puerta al enemigo en la vida de su hijo. Oramos así: Padre Santo, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti para romper toda maldición generacional que haya venido a través de la línea sanguínea de este niño. Cerramos toda puerta que el enemigo haya usado para tener acceso a su mente y a sus sueños. Echamos fuera todo espíritu de terror, de miedo y de pesadillas en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que la sangre de Cristo cubre a este niño y que ningún dardo del maligno puede tocarlo. Enviamos ángeles para que custodien sus sueños y llenen su habitación de la presencia del Altísimo. Esa misma noche, el niño durmió en paz completa, y desde entonces nunca más tuvo una pesadilla. Sus padres me dijeron después: Señorita Catherine, fue como si hubieran sacado una nube negra de nuestra casa. Ah, mi preciosa hermana, me estás escuchando con el corazón, ¿verdad? Porque siento el Espíritu Santo moviéndose mientras te hablo. Él está tocando tu corazón de madre ahora mismo. Está removiendo algo en tu espíritu. Puede ser que tengas un hijo que parece perdido, o una hija que se ha alejado de los caminos del Señor. Tal vez tengas nietos por los que tu alma gime en oración día y noche. Quiero que sepas algo. Dios no te ha dado hijos para que los pierdas. Él te los confió para que seas su intercesora, su protectora en el mundo espiritual. Y hoy, el Espíritu Santo quiere equiparte con oraciones que van a mover montañas en la vida de tus pequeños. Déjame hablarte de Carmen, una abuela de 72 años que vino a verme hace un año. Su nieto de 23 años se había ido a vivir con una muchacha que practicaba brujería. Carmen me contó que el joven había cambiado completamente de personalidad. Ya no era el mismo. Sus ojos se habían vuelto fríos, y cuando hablaba con su abuela, era como si hablara a otra persona. Le enseñé a Carmen oraciones específicas para romper ataduras de brujería y hechicería. Le expliqué que cuando alguien que amamos está bajo influencia de ocultismo, debemos orar con autoridad espiritual, no con miedo o desesperación. Carmen, le dije, vas a orar todos los días declarando que la sangre de Jesús rodea a tu nieto. Vas a atar todo espíritu de hechicería que esté operando en su vida. Vas a declarar que todo trabajo de brujería hecho contra él regresa al que lo envió 7 veces multiplicado. Y vas a liberar ángeles guerreros para que corten toda conexión espiritual maligna.
Carmen oró fielmente durante 3 meses. Un día me llamó gritando de alegría. Señorita Catherine, mi nieto rompió con esa muchacha. Dice que tuvo una pesadilla horrible donde vio demonios alrededor de ella y que despertó con una paz sobrenatural para alejarse de todo eso. Ahora quiere volver a la iglesia. ¿Qué había pasado, mi querida? Que una abuela había aprendido a guerrear en el mundo espiritual por su nieto. Había aprendido que no todos los problemas se resuelven con consejos humanos. Algunos problemas son espirituales y requieren soluciones espirituales. Ahora, déjame preguntarte algo muy íntimo. ¿Has notado comportamientos extraños en alguno de tus hijos? ¿Cambios súbitos de personalidad? ¿Rebeldía inexplicable? ¿Pesadillas constantes? ¿Depresión que vino de la nada? ¿Adicciones que no logras entender de dónde salieron? Mi dulce hermana, quiero que entiendas algo. Vivimos en un mundo espiritual y nuestros hijos están expuestos a influencias espirituales todos los días. A través de la música que escuchan, los programas que ven, los videojuegos que juegan, las amistades que tienen, los lugares que frecuentan. El enemigo está constantemente buscando puertas de entrada para tocar las vidas de nuestros pequeños. Pero aquí está la buena noticia. Dios nos ha dado autoridad para cerrar esas puertas. Nos ha dado el poder de la oración específica para liberar a nuestros hijos de toda atadura del enemigo. No tenemos que ser víctimas pasivas viendo cómo el diablo destruye a nuestras familias. Podemos tomar autoridad espiritual. Recuerdo a Esperanza, una madre soltera de 2 adolescentes, que llegó a mis reuniones completamente desesperada. Su hijo mayor había comenzado a meterse en pandillas y su hija menor había empezado a cortarse los brazos. Esperanza trabajaba 2 empleos para mantener a sus hijos y apenas tenía tiempo para supervisarlos. Señorita Catherine, me dijo entre sollozos, siento que estoy perdiendo a mis 2 hijos al mismo tiempo. No sé qué hacer. He orado, pero parece que todo empeora. Le enseñé a Esperanza que necesitaba orar de manera diferente. No solo pedir que Dios bendijera a sus hijos, sino tomar autoridad espiritual sobre las fuerzas que los estaban atacando. Le mostré cómo orar específicamente contra el espíritu de violencia que estaba atrayendo a su hijo hacia las pandillas y contra el espíritu de autodestrucción que tenía a su hija cortándose. Esperanza, le dije, vas a levantarte cada mañana a las 5 de la mañana, antes de ir al trabajo, y vas a orar durante 20 minutos, declarando que tus hijos están cubiertos por la sangre de Jesús. Vas a atar todo espíritu de violencia, de autodestrucción, de depresión. Vas a declarar que la luz del Señor brilla sobre ellos donde quiera que vayan. Vas a enviar ángeles para que los protejan en la escuela, en la calle, en todo lugar. Esperanza lo hizo fielmente. 6 meses después, su hijo había dejado la pandilla y estaba trabajando medio tiempo en una tienda cristiana. Su hija había dejado de cortarse y se había unido al grupo de jóvenes de la iglesia. Cuando me contó lo que había pasado, Esperanza lloró. Señorita Catherine, mis hijos me dicen que sienten como si hubiera una protección invisible sobre ellos. Dicen que cuando están en lugares malos, sienten algo que los empuja a irse. Ese algo, mi preciosa hermana, eran los ángeles que habían sido liberados a través de las oraciones específicas de una madre que aprendió a guerrear por sus hijos. Y aquí tienes que entender algo crucial. No es suficiente orar una vez y olvidarse del asunto. La intercesión por nuestros hijos es un estilo de vida. Es una guerra espiritual constante, pero es una guerra que podemos ganar porque tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado. El Señor me ha mostrado que hay 5 áreas principales donde debemos enfocar nuestras oraciones para liberar completamente a nuestros hijos. La primera es liberación de ataduras espirituales. La segunda es sanidad de heridas emocionales. La tercera es protección angelical diaria. La cuarta es rompimiento de maldiciones generacionales.
Y la quinta es activación de propósito divino. Déjame explicarte cada una con ejemplos reales de milagros que he visto con mis propios ojos. Primero, liberación de ataduras espirituales. Esto significa orar específicamente contra cualquier espíritu maligno que esté operando en la vida de nuestros hijos. Puede ser espíritu de rebelión, de mentira, de perversión sexual, de adicción, de violencia, de depresión, de suicidio. Cada uno requiere una oración específica. Hace 2 meses conocí a Isabel, cuyo hijo de 16 años había comenzado a tener comportamientos violentos inexplicables. El muchacho era dulce y obediente, pero de repente comenzó a romper cosas en la casa, a gritarle a su madre, a tener arrebatos de ira incontrolables. Los doctores no encontraban nada malo. Cuando oré por ese joven, el Espíritu Santo me reveló que había un espíritu de ira operando en él. No era él. Era una entidad maligna que había encontrado entrada a través de una música que había estado escuchando. Guié a Isabel, en una oración específica: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ato y echo fuera de mi hijo todo espíritu de ira, de violencia y de destrucción. Cancelo toda asignación del enemigo sobre su mente y sus emociones. Declaro que la paz de Cristo gobierna su corazón. Pongo la sangre de Jesús sobre cada puerta de entrada que el enemigo haya usado. Cierro toda puerta espiritual abierta a través de música, películas, videojuegos o cualquier otra influencia maligna. Declaro que mi hijo camina en el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Una semana después de esa oración, el muchacho era completamente diferente. La ira había desaparecido. Había vuelto a ser el joven dulce y respetuoso que había sido siempre. Isabel me llamó asombrada. Señorita Catherine, es como si hubieran sacado un demonio de mi casa. Y así había sido exactamente, querida mía. Un demonio había sido echado fuera a través de la oración específica de una madre que aprendió a tomar autoridad espiritual. La segunda área es sanidad de heridas emocionales. Muchos de los problemas de nuestros hijos no son causados por demonios, sino por heridas profundas en sus corazones: rechazo, abandono, abuso, traición, palabras hirientes que alguien les dijo. Estas heridas crean fortalezas en sus mentes que los llevan a comportamientos destructivos. Conozco a Patricia, una madre cuya hija de 14 años se había vuelto promiscua después de que su padre las abandonara. La niña buscaba amor en lugares equivocados porque tenía una herida profunda de abandono paterno. Patricia intentó hablar con ella, llevarla a consejería, pero nada funcionaba. Cuando oré por esa situación, el Espíritu Santo me mostró que necesitábamos orar por sanidad del corazón roto de esa jovencita, no solo por cambio de comportamiento, sino por sanidad de la herida que causaba ese comportamiento. Oramos así: Padre de amor, vengo delante de ti por esta preciosa hija que está herida en lo profundo de su corazón. Sana su corazón roto por el abandono de su padre. Restaura su capacidad de confiar y de amar sanamente. Muéstrale su identidad verdadera como hija del Rey de Reyes. Llena ese vacío en su corazón con tu amor perfecto. Que sienta tu abrazo paternal, llenando cada espacio que su padre terrenal dejó vacío. Libérala de la necesidad de buscar amor en lugares equivocados. Que encuentre su valor y su dignidad en ti. 3 meses después, esa jovencita había cambiado completamente. No solo había dejado los comportamientos promiscuos, sino que había comenzado a ayudar en el ministerio de niños de la iglesia. Me dijo: Señorita Catherine, ya no me siento vacía por dentro. Siento como si Dios mismo fuera mi papá. Tercero, protección angelical diaria. Esto significa orar específicamente para que Dios envíe ángeles a proteger a nuestros hijos en cada lugar donde vayan: en la escuela, con sus amigos, en la calle, en el internet, en todo lugar.
He visto testimonios increíbles de madres que oran pidiendo protección angelical para sus hijos, como Rosa, cuyo hijo de 12 años iba caminando a la escuela cuando unos hombres intentaron secuestrarlo. El niño después le contó a su madre: «Mami, cuando esos hombres se me acercaron, de repente apareció un hombre muy alto vestido de blanco, que los hizo huir corriendo. Pero cuando volteé para agradecerle, ya no estaba». Rosa había estado orando fielmente todas las mañanas. «Padre, envía tus ángeles para que rodeen a mi hijo, que vayan delante de él preparando su camino, a su lado protegiéndolo, y detrás de él cubriéndolo, que ningún daño se acerque a él porque tus ángeles acampan alrededor de los que te temen». Cuarto, rompimiento de maldiciones generacionales. Muchos problemas que vemos en nuestros hijos no comenzaron con ellos. Vienen de patrones pecaminosos que han estado operando en nuestra familia por generaciones. Alcoholismo, infidelidad, violencia, pobreza, enfermedad mental, ocultismo. Estos patrones se pueden romper a través de la oración específica. Recuerdo a Elena, cuya familia había tenido problemas de alcoholismo por 3 generaciones. Su hijo de 18 años había comenzado a beber descontroladamente, igual que su padre y su abuelo. Elena se sentía desesperada viendo repetirse el mismo patrón destructivo. Le enseñé a Elena a orar rompiendo esa maldición generacional. Padre Santo, en el nombre de Jesús, vengo como representante de mi familia para romper toda maldición de alcoholismo que haya pasado de generación en generación. Cancelo toda asignación hereditaria del enemigo sobre mi hijo. Declaro que él es libre de todo patrón destructivo del pasado. Decreto que las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob fluyen sobre mi hijo en lugar de las maldiciones del pasado. Que sea el primer hombre de mi familia que viva completamente libre de esta atadura. Elena oró esta oración durante 6 meses. Un día su hijo llegó a casa y le dijo: «Mami, ya no quiero beber más. Cuando tomo alcohol ahora, siento algo horrible, como si estuviera traicionando algo sagrado dentro de mí». Ese joven nunca más tocó una gota de alcohol. Ahora es pastor y está ayudando a otros jóvenes a ser libres de adicciones. Y quinto, activación de propósito divino. No es suficiente liberar a nuestros hijos de lo malo. También debemos orar para que Dios active su propósito y su destino divino. Cada niño que nace tiene una misión específica en el reino de Dios. Nuestras oraciones pueden acelerar el cumplimiento de esa misión. Conocí a Miriam, cuyo hijo de 20 años parecía perdido en la vida. No tenía dirección, no estudiaba, no trabajaba, se la pasaba viendo televisión y jugando videojuegos. Miriam estaba desesperada viendo que su hijo desperdiciaba su vida. Le enseñé a Miriam a orar por el propósito divino de su hijo. «Padre, tú conoces los planes que tienes para mi hijo, planes de bien y no de mal, para darle futuro y esperanza. Activa su propósito divino. Despierta en él la pasión por lo que tú lo llamaste a hacer. Abre puertas sobrenaturales para que encuentre su lugar en tu reino. Que sienta un fuego ardiendo en su corazón por servir a tu propósito. Conéctalo con las personas correctas que lo ayuden a cumplir su destino». 6 meses después, ese joven había comenzado a estudiar para ser misionero. Me dijo: «Señorita Catherine, algo cambió dentro de mí. De repente comencé a sentir una pasión tremenda por llevar el evangelio a países lejanos. No puedo explicar de dónde vino ese deseo, pero es como un fuego que no se apaga». Mi querida hermana, ¿estás empezando a entender el poder que tienes en tus manos? ¿Te das cuenta de que Dios te ha dado autoridad espiritual para transformar completamente la vida de tus hijos a través de la oración específica? Pero ahora quiero llevarte más profundo. Quiero enseñarte las oraciones exactas que debes hacer para cada situación específica, porque no todas las oraciones son iguales. Cada problema requiere una llave espiritual diferente. Si tu hijo está en drogas,
No puedes orar igual que si está en rebeldía. Si tu hija está en depresión, no puedes orar igual que si está en promiscuidad. Cada fortaleza espiritual tiene que ser atacada con la estrategia correcta. Déjame empezar con una de las situaciones más difíciles que enfrentan las madres hoy. Hijos que han caído en adicciones, ya sea drogas, alcohol, pornografía, videojuegos, redes sociales. Las adicciones son fortalezas espirituales muy poderosas que requieren oraciones muy específicas. Cuando ores por un hijo con adicciones, primero debes entender que la adicción no es solo un problema de fuerza de voluntad. Es una atadura espiritual real que tiene al muchacho o a la muchacha en prisión. El espíritu de adicción es como una cadena invisible que los mantiene corriendo hacia aquello que los destruye. La oración que te voy a dar ahora ha libertado a cientos de jóvenes que parecían casos perdidos. Pero tienes que orarla con fe, con autoridad y con persistencia, no una vez, sino todos los días, hasta que veas la liberación completa. Padre Celestial, vengo delante de tu trono en el nombre poderoso de Jesús, por mi hijo que está atado por el espíritu de adicción. Declaro que la sangre de Cristo tiene más poder que cualquier sustancia que esté controlando su vida. Ato y echo fuera todo espíritu de adicción, de compulsión, de dependencia química, de esclavitud. Cancelo toda asignación del enemigo sobre la mente y el cuerpo de mi hijo. Decreto que toda cadena espiritual que lo mantiene en esclavitud se rompe ahora mismo en el nombre de Jesús. Declaro que el poder de la resurrección de Cristo fluye por su sistema nervioso, por su sangre, por cada célula de su cuerpo, desarraigando toda necesidad química artificial. Envío ángeles guerreros para que corten toda conexión espiritual con proveedores de drogas, con ambientes de vicio, con amistades destructivas. Libero el espíritu de libertad sobre mi hijo, que sienta asco y rechazo hacia todo lo que antes lo atraía. Que experimente la plenitud sobrenatural del Espíritu Santo, llenando cada vacío que la droga intentaba llenar. Declaro que mi hijo es libre, completamente libre. En el nombre de Jesús, esta oración debe hacerse todos los días, preferiblemente en ayuno, hasta que veas el cambio completo. Y créeme, querida, vas a ver el cambio. He visto jóvenes que estaban completamente perdidos en las drogas más duras, que después de que sus madres oraron así persistentemente, llegaron a casa un día diciéndoles: «Mamá, ya no quiero esto, ya no siento necesidad». Es como si algo hubiera cambiado completamente dentro de mí. Ahora, si tu situación es un hijo rebelde que se ha vuelto irrespetuoso, desobediente, que te habla mal, que rechaza toda autoridad, necesitas una oración diferente. La rebeldía es un espíritu específico que debe ser atado y echado fuera. Padre Santo, vengo a ti por mi hijo que está operando en espíritu de rebeldía. En el nombre de Jesús, ato y echo fuera todo espíritu de desobediencia, de irrespeto, de dureza de corazón, de altivez, de rechazo a la autoridad. Declaro que el corazón de piedra de mi hijo se convierte en corazón de carne, que el Espíritu Santo ablande su corazón y le dé un espíritu humilde y enseñable. Cancelo toda influencia de amistades rebeldes, de música rebelde, de cualquier cosa que esté alimentando esa actitud. Decreto que el temor de Dios viene sobre mi hijo, que recuerde la enseñanza que recibió cuando era pequeño, que sienta convicción del Espíritu Santo cuando me falte el respeto. Libero ángeles para que le hablen en sueños, para que le recuerden las consecuencias de la desobediencia. Declaro que mi hijo va a venir a pedirme perdón con lágrimas en los ojos, que va a reconocer su error y va a cambiar completamente su actitud. En el nombre de Jesús, así sea. También he visto a muchas madres desesperadas por hijas que han caído en promiscuidad sexual. Este es otro tipo de atadura espiritual que requiere una estrategia de oración muy específica. Cuando una jovencita se entrega sexualmente antes del matrimonio, no solo está pecando,
Está abriendo puertas espirituales que la atan a cada persona con quien se acuesta. Padre de pureza, vengo a ti por mi hija, que ha sido engañada por el espíritu de promiscuidad. En el nombre de Jesús, rompo toda atadura del alma que se haya formado a través de relaciones sexuales ilícitas. Corto toda conexión espiritual con cada hombre que haya tocado su cuerpo. Libero su alma de toda contaminación espiritual. Ato y echo fuera todo espíritu de lujuria, de inmoralidad, de búsqueda de amor en lugares equivocados. Sana las heridas en su corazón que la llevaron a buscar afirmación a través del sexo. Restaura su autoestima y su valor propio. Que entienda que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Libero el espíritu de pureza sobre mi hija. Que sienta repulsión hacia todo comportamiento inmoral. Que busque intimidad con Dios en lugar de intimidad carnal. Envío ángeles para que la protejan de hombres depredadores y la guíen hacia relaciones santas. Declaro que mi hija camina en pureza y santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y para las madres que tienen hijos en depresión, con pensamientos suicidas, que se autolesionan, que viven en tristeza constante, hay oraciones específicas que pueden romper esas tinieblas de una vez por todas. Padre de consolación, mi corazón llora por mi hijo, que está sumido en depresión. En el nombre de Jesús, ato y echo fuera todo espíritu de depresión, de tristeza, de desesperanza, de pensamientos suicidas, de autodestrucción. Cancelo toda asignación del enemigo sobre la mente de mi hijo. Declaro que el gozo del Señor es su fortaleza, que la luz de Cristo disipa toda tiniebla en su mente. Libero el aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Sana toda herida emocional que esté causando esta depresión. Restaura su esperanza en el futuro, que vea el propósito por el cual Dios lo trajo a esta tierra. Envío ángeles consoladores para que lo rodeen con el amor del Padre. Declaro que mi hijo se levanta de la depresión como un águila que remonta el vuelo, que experimente la paz sobrenatural de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre poderoso de Jesús, así es, mi preciosa hermana. Mientras te doy estas oraciones, siento que el Espíritu Santo está tocando tu corazón. Puede ser que hayas reconocido a tu hijo o a tu hija en alguna de estas situaciones. Puede ser que por primera vez en mucho tiempo sientas esperanza real de que las cosas pueden cambiar. Quiero que sepas algo. No es casualidad que estés escuchando esto hoy. Dios sabía exactamente qué necesitabas oír. Pero déjame contarte algo más, querida mía. Hace 3 años conocí a una madre llamada Dolores que tenía no 1, sino 3 hijos en problemas serios al mismo tiempo. Su hijo mayor estaba en la cárcel por robo, su hija del medio estaba viviendo con un hombre casado y su hijo menor de 15 años se había unido a una pandilla. Dolores llegó a verme completamente destruida. Señorita Catherine, me dijo con la voz quebrada, siento que Dios me está castigando. ¿Qué hice mal como madre para que mis 3 hijos estén así? Y yo le respondí algo que quiero que grabes en tu corazón. Dolores, esto no es castigo de Dios. Esto es ataque del enemigo contra tu familia. Pero hoy vamos a contraatacar. Le enseñé a Dolores que cuando enfrentamos múltiples crisis familiares al mismo tiempo, no es coincidencia. Es una estrategia deliberada del enemigo para destruir el propósito de Dios en esa familia. Pero también le enseñé que cuando oramos con la estrategia correcta, podemos revertir completamente esa situación. Esa noche oramos durante 3 horas. No oraciones generales, sino oraciones específicas y dirigidas para cada hijo y cada situación particular. Para el hijo en la cárcel, oramos rompiendo espíritus de robo y deshonestidad. Para la hija en adulterio, oramos cortando ataduras del alma y liberándola de espíritus de inmoralidad. Para el hijo en la pandilla,
Oramos echando fuera espíritus de violencia y rebelión. 2 años después, los 3 hijos de Dolores estaban completamente restaurados. El mayor había salido de la cárcel y tenía su propio negocio cristiano. La hija había roto con el hombre casado y se había casado con un pastor joven. El menor había dejado la pandilla y estaba dirigiendo el grupo de jóvenes en la iglesia. Cuando Dolores me contó todo lo que había pasado, lloró diciéndome: «Señorita Catherine, mis 3 hijos me dicen que sienten como si hubieran despertado de una pesadilla horrible. Dicen que no pueden entender que los tenía tan ciegos antes». ¿Sabes qué había pasado? Que una madre había aprendido que la intercesión específica puede cambiar destinos completos. Había aprendido que no importa qué tan lejos hayan caído nuestros hijos, siempre hay esperanza cuando sabemos cómo orar. Ahora quiero hablarte de algo que muchas madres no entienden: la importancia de orar por los futuros cónyuges de nuestros hijos. Desde que nuestros pequeños son bebés, debemos estar orando por las personas con quienes se van a casar algún día. He visto tantas tragedias que se pudieron haber evitado si las madres hubieran orado correctamente por los futuros matrimonios de sus hijos. Divorcios dolorosos, matrimonios con incrédulos, uniones con personas abusivas, todo porque nadie estaba intercediendo por el futuro cónyuge correcto. Recuerdo a Ana, una madre que comenzó a orar por la futura esposa de su hijo desde que el niño tenía 5 años. Todos los días, durante 15 años, Ana oró: «Padre, donde quiera que esté la futura esposa de mi hijo, bendícela, que crezca en santidad, en pureza, en el temor del Señor, que sus padres la críen bien, que se mantenga virgen para mi hijo, que desarrolle un corazón de sierva y un espíritu dulce. Prepárala para ser una esposa piadosa y una madre excelente. Y prepara el corazón de mi hijo para reconocerla cuando la encuentre». A los 20 años, su hijo conoció a una joven en la iglesia, que era exactamente lo que Ana había estado pidiendo en oración durante 15 años. Una muchacha pura, piadosa, con un corazón de sierva, criada por padres cristianos que la habían preparado para ser una esposa excelente. Se casaron y ahora tienen el matrimonio más hermoso que he visto en años. Ana me dijo: «Señorita Catherine, cuando vi a mi nuera por primera vez, mi espíritu dio testimonio de que ella era la respuesta a mis oraciones. Era como si Dios hubiera estado preparándola especialmente para mi hijo durante todos estos años». Esa es la diferencia que hace la oración específica. Querida mía, cuando oramos con propósito divino, Dios comienza a trabajar en lugares que ni siquiera podemos ver, preparando bendiciones que se manifestarán años después. Pero también debo hablarte sobre algo muy serio. ¿Qué hacer cuando descubres que hay influencias de ocultismo tocando la vida de tus hijos? En estos tiempos, nuestros jóvenes están más expuestos que nunca a brujería, horóscopes, cartas del tarot, ouijas, música satánica, películas de horror, videojuegos con contenido demoníaco. Muchas madres no se dan cuenta de que cuando sus hijos se exponen a estas cosas, están abriendo puertas espirituales para que entren demonios a sus vidas. Y una vez que esas puertas están abiertas, comenzamos a ver comportamientos extraños, cambios de personalidad, pesadillas, depresión inexplicable, rebeldía súbita. Hace 6 meses conocí a Claudia, cuya hija de 13 años había comenzado a practicar brujería después de ver unas películas sobre brujas adolescentes. La niña había conseguido libros de hechizos, velas negras, cartas del tarot. Al principio Claudia pensó que era solo una fase rebelde de la adolescencia, pero pronto comenzó a pasar cosas extrañas en la casa. Se escuchaban ruidos por las noches, las puertas se abrían solas, había olores raros, y la personalidad de la niña cambió completamente. Se volvió agresiva, mentirosa, y tenía pesadillas terribles donde decía que veía demonios. Cuando Claudia vino a verme,
Estaba aterrorizada. Señorita Catherine, me dijo, siento que mi hija está poseída. Ya no es la misma niña que crié. Es como si algo maligno hubiera entrado en ella. Le expliqué a Claudia que efectivamente su hija había abierto puertas al enemigo a través de la brujería, pero que esas puertas se podían cerrar a través de la oración y el arrepentimiento. Primero tenían que deshacerse de todos los objetos de ocultismo en la casa. Después, teníamos que orar específicamente para cerrar todas las puertas espirituales que se habían abierto. Esa noche, fuimos a la casa de Claudia. Sacamos todas las cosas de brujería y las quemamos. Después, oramos durante 2 horas, echando fuera toda influencia demoníaca y cerrando cada puerta espiritual. La oración fue así: Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, venimos para cerrar toda puerta que se haya abierto al enemigo a través de la práctica de brujería. Echamos fuera todo espíritu de ocultismo, de adivinación, de hechicería, de rebelión que haya entrado a través de estas prácticas. Cortamos toda conexión espiritual con el reino de las tinieblas. Rompemos todo pacto consciente o inconsciente que se haya hecho con demonios. Declaramos que esta casa y esta familia pertenecen al Señor Jesucristo. Ponemos la sangre de Jesús sobre cada puerta, cada ventana, cada entrada de esta casa. Enviamos ángeles guerreros para que echen fuera toda entidad maligna que haya entrado. Declaramos que esta niña es libre, completamente libre, en el nombre de Jesús. Inmediatamente después de la oración, se sintió un cambio dramático en el ambiente de la casa. La niña comenzó a llorar y pidió perdón por todo lo que había hecho. Me dijo: Señorita Catherine, siento como si hubiera despertado de una pesadilla horrible. No puedo creer las cosas que hice. Desde esa noche, la niña volvió a ser la muchacha dulce y obediente que había sido antes. Nunca más volvió a tocar nada relacionado con ocultismo. Ahora está en el grupo de jóvenes de la iglesia y tiene un testimonio poderoso de liberación. Mi querida hermana, si sospechas que tu hijo ha estado expuesto a influencias de ocultismo, no lo tomes a la ligera. Actúa inmediatamente. Deshéste de todo objeto sospechoso en tu casa: libros de horóscopo, cartas del tarot, amuletos, música satánica, películas de horror, videojuegos violentos. Después, ora específicamente para cerrar toda puerta espiritual que se haya abierto. Y ahora quiero enseñarte sobre algo que revolucionó mi entendimiento de la intercesión por los hijos. Orar por situaciones específicas antes de que sucedan. No esperar a que el problema aparezca, sino adelantarnos en oración para prevenir ataques del enemigo. Por ejemplo, si tu hijo va a comenzar la universidad, no esperes a ver si cae en fiestas y libertinaje. Ora específicamente para que Dios lo proteja de influencias negativas en la universidad. Si tu hija está entrando en la adolescencia, no esperes a ver si se rebela. Ora específicamente para que pase por la adolescencia con sabiduría y buen juicio. Conocí a Mercedes, una madre que tenía un hijo de 17 años muy inteligente, que había recibido una beca completa para estudiar en una universidad secular muy prestigiosa. Mercedes sabía que esa universidad tenía fama de ser un ambiente muy liberal, donde muchos jóvenes cristianos perdían su fe. En lugar de preocuparse, Mercedes decidió orar proactivamente. 6 meses antes de que su hijo entrara a la universidad, comenzó a orar todos los días: Padre, mi hijo va a entrar en un ambiente que puede ser hostil a la fe cristiana, pero yo decreto que él será luz en medio de las tinieblas. Envío ángeles para que vayan delante de él y le preparen el camino, que encuentre profesores que respeten su fe y compañeros de cuarto que sean cristianos maduros. Que se conecte con un grupo cristiano fuerte en la universidad. Ato toda estrategia del enemigo para alejarlo de ti. Declaro que su fe se fortalece en lugar de debilitarse. Que use su inteligencia para gloria tuya, y que sea testimonio para otros estudiantes.
Cuando su hijo entró a la universidad, todo lo que Mercedes había orado se cumplió exactamente. Él se conectó inmediatamente con un grupo cristiano muy fuerte. Su compañero de cuarto resultó ser hijo de pastores, y varios de sus profesores eran cristianos que lo animaron en su fe. 4 años después, se graduó con honores y con una fe más fuerte que nunca. Mercedes me dijo: «Señorita Catherine, mi hijo me contó que durante toda su carrera universitaria sintió como si hubiera una protección invisible sobre él. Dice que mientras otros estudiantes caían en drogas, alcohol y promiscuidad, él sentía algo que lo protegía de todo eso. Esa protección invisible eran las oraciones específicas de una madre que se adelantó al enemigo. ¿Te das cuenta del poder que tienes, preciosa hermana? Puedes literalmente cambiar el destino de tus hijos a través de la oración específica. Puedes protegerlos de peligros que ni siquiera han aparecido todavía. Puedes preparar bendiciones que se manifestarán años en el futuro. Pero ahora quiero hablarte de algo que me duele profundamente. Madres que han perdido la esperanza, porque sus hijos han estado alejados de Dios por muchos años. Madres que me dicen: «Señorita Catherine, ya es muy tarde. Mi hijo tiene 30 años y está completamente alejado de Dios. Ya formó su propia familia sin Cristo. Ya no hay nada que hacer». Oh, mi querida hermana, nunca es demasiado tarde para que Dios obre un milagro. Nunca. El mismo Dios que salvó al ladrón en la cruz puede salvar a tu hijo a los 30, 40 o 50 años. Déjame contarte sobre esperanza. Una madre de 70 años cuyo hijo de 45 había estado alejado de Dios por más de 20 años. Él era ateo, se burlaba de la fe de su madre y había criado a sus propios hijos sin ninguna enseñanza cristiana. Esperanza había orado por él durante décadas, pero parecía que cada año se alejaba más. Cuando conocí a Esperanza, estaba desanimada. Me dijo: «Señorita Catherine, ya mi hijo está muy grande. Ya tiene su mente formada. Ya no va a cambiar». Pero el Espíritu Santo me movió a decirle: «Esperanza, el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos puede resucitar el corazón espiritual de tu hijo. No hay corazón tan duro que Dios no pueda ablandarlo». Le enseñé a Esperanza oraciones específicas para hijos adultos alejados de Dios. «Padre de misericordia, mi hijo lleva muchos años alejado de ti, pero yo me aferro a tu promesa de que ninguno de mis hijos se perderá. Declaro que aunque él te rechace, tú no lo rechazas a él. Envío ángeles para que le hablen en sueños, para que pongan personas cristianas en su camino, para que le recuerden las oraciones que escuchó cuando era niño. Declaro que el Espíritu Santo está obrando en su corazón, aunque él no se dé cuenta. Que situaciones vengan a su vida que lo hagan recordar su necesidad de ti. Ato toda ceguera espiritual que el enemigo ha puesto sobre sus ojos. Decreto que va a tener un encuentro personal contigo, que va a cambiar su vida para siempre. Aunque parezca imposible, yo creo que mi hijo va a volver a ti, con lágrimas de arrepentimiento. En el nombre de Jesús, así será». Esperanza oró esta oración fielmente durante un año. Un día me llamó llorando de gozo: «Señorita Catherine, mi hijo tuvo un accidente de carro, pero en el momento del accidente vio una luz y escuchó una voz que le dijo que yo había estado orando por él todos estos años. Salió del hospital y vino directo a mi casa a pedirme que oráramos juntos. Ahora está buscando una iglesia y quiere bautizarse. Mi hermana preciosa, no importa la edad que tengan tus hijos, no importa cuántos años lleven alejados de Dios, Él puede tocar sus corazones en cualquier momento. Tu trabajo es seguir orando con fe hasta que veas la manifestación del milagro. Y ahora quiero enseñarte algo que va a multiplicar exponencialmente el poder de tus oraciones. Cómo formar grupos de madres intercesoras. Cuando 2 o 3 madres se unen para orar por sus hijos, el poder se multiplica de manera sobrenatural. La Biblia dice:
Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Imagínate el poder cuando un grupo de madres se pone de acuerdo para orar por la liberación de sus hijos. Hace un año, ayudé a formar un grupo de 6 madres que se reunían todos los viernes en la noche para orar específicamente por sus hijos. Cada madre tenía situaciones diferentes. Una tenía un hijo en drogas, otra tenía una hija en depresión, otra tenía un hijo en rebeldía, otra tenía una hija en promiscuidad. Pero todas se comprometieron a orar, no solo por sus propios hijos, sino por los hijos de todas las demás. Los resultados fueron extraordinarios. En menos de 6 meses, todos los hijos de todas esas madres habían experimentado cambios dramáticos. El poder corporativo de la oración había generado un mover sobrenatural de Dios en esas familias. Una de esas madres me dijo: Señorita Catherine, hay algo poderoso cuando las madres nos unimos para orar. Es como si nuestras oraciones individuales se volvieran un río poderoso que nada puede detener. Si no tienes un grupo de madres intercesoras en tu iglesia, pídele al Señor que te ayude a formar uno. Busca a otras madres que estén pasando por situaciones similares y proponles reunirse una vez por semana para orar específicamente por sus hijos. Vas a ver milagros que nunca imaginaste posibles. También quiero hablarte sobre la importancia de enseñar a tus hijos a orar por sí mismos desde pequeños. No solo que tú ores por ellos, sino que ellos aprendan a tomar autoridad espiritual sobre sus propias vidas. Recuerdo a un niño de 8 años cuyos padres me pidieron que le enseñara a orar, porque estaba teniendo pesadillas todas las noches. En lugar de solo orar por él, decidí enseñarle a él mismo a tomar autoridad sobre esas pesadillas. Le dije: cuando tengas una pesadilla, no te quedes ahí asustado. Levántate en tu cama y di: Satanás, en el nombre de Jesús, no tienes autoridad sobre mis sueños. Echo fuera todo espíritu de miedo y pesadillas. Declaro que solo sueños de paz y bendición pueden venir a mi mente. Jesús es el Señor de mis sueños. Esa misma noche el niño tuvo una pesadilla, pero se levantó e hizo exactamente lo que le había enseñado. La pesadilla se detuvo inmediatamente y nunca más volvió a tener otra. Sus padres me contaron que el niño estaba emocionado porque se había dado cuenta de que tenía poder sobre el enemigo. Desde pequeños, nuestros hijos deben aprender que no son víctimas indefensas del enemigo. Deben aprender que tienen autoridad en el nombre de Jesús para resistir todo ataque espiritual. Y algo más que quiero enseñarte: cómo orar cuando tus hijos están enfrentando situaciones en la escuela. Bullying, malas influencias, presión de grupo, maestros hostiles a la fe cristiana. La escuela puede ser un campo de batalla espiritual para nuestros hijos, pero podemos cubrirlos con oración específica. Conocí a Carmen, cuyo hijo de 10 años estaba siendo víctima de bullying severo en la escuela. Otros niños lo molestaban todos los días, le quitaban su almuerzo, lo empujaban, se burlaban de él. El niño había desarrollado terror de ir a la escuela y había comenzado a mojar la cama por la ansiedad. Carmen había hablado con los maestros y el director, pero el problema continuaba. Entonces decidió atacar la situación desde el mundo espiritual. Comenzó a orar específicamente por la protección de su hijo en la escuela. Padre protector, envío ángeles guerreros para que acompañen a mi hijo a la escuela todos los días, que formen una muralla de protección alrededor de él. Ato todo espíritu de intimidación, de crueldad, de abuso que esté operando en esos niños que lo molestan. Declaro que mi hijo camina en favor divino, que los maestros lo protejan y los otros niños lo respeten, que encuentre amigos verdaderos que lo apoyen. Libero el espíritu de confianza y valentía sobre mi hijo, que ya no tenga miedo, sino que camine en la autoridad que tiene como hijo del Rey. Una semana después de comenzar a orar así, todo cambió. Los niños que molestaban a su hijo
Simplemente dejaron de hacerlo sin explicación alguna. Más aún, algunos de ellos se acercaron para pedirle perdón y ahora son sus amigos. El maestro comenzó a dar reconocimiento especial al niño y hasta el director lo felicitó públicamente por su buen comportamiento. Carmen me dijo: «Señorita Catherine, mi hijo me cuenta que desde que comencé a orar así, siente como si tuviera protectores invisibles en la escuela. Dice que cuando alguien quiere molestarlo, algo hace que esa persona se aleje. Esos protectores invisibles son los ángeles que fueron liberados a través de las oraciones específicas de una madre que entendió su autoridad espiritual». Ahora, déjame preguntarte algo muy personal. ¿Has estado luchando con sentimientos de culpa como madre? ¿Te has estado culpando por los problemas de tus hijos? ¿Has pensado que si hubieras sido mejor madre, tus hijos no estarían pasando por estas dificultades? Mi querida hermana, deja que te diga algo con todo el amor de mi corazón. La culpa es una de las armas favoritas del enemigo para paralizar a las madres intercesoras. El enemigo quiere que gastes tu energía sintiéndote culpable en lugar de usarla para orar con autoridad. Escúchame bien. No importa qué errores hayas cometido como madre, Dios puede usar tus oraciones para cambiar el destino de tus hijos. No importa si no fuiste la madre perfecta, si trabajaste demasiado, si no los llevaste a la iglesia tanto como debías, si perdiste la paciencia muchas veces. Dios no está buscando madres perfectas, está buscando madres que oren con fe. Recuerdo a Gloria, una madre soltera que había criado a sus 3 hijos, trabajando 2 empleos. Ella se sentía culpable, porque no había podido pasar tanto tiempo con ellos como hubiera querido. Cuando sus hijos llegaron a la adolescencia, los 3 comenzaron a tener problemas serios. Gloria vino a verme destruida por la culpa. «Señorita Catherine», me dijo, «esto es mi culpa. Si hubiera sido mejor madre, mis hijos no estarían así». Pero yo le dije: «Gloria, el enemigo quiere que te quedes paralizada por la culpa, pero Dios quiere que uses ese amor de madre para interceder con poder». Le enseñé a Gloria que en lugar de lamentarse por el pasado, podía usar la oración para cambiar el futuro de sus hijos. Le enseñé a orar así: «Padre de misericordia, reconozco que no fui una madre perfecta. Cometí errores, tuve fallas, no siempre supe qué hacer. Pero ahora pongo esos errores bajo la sangre de Jesús. Cancelo toda consecuencia negativa de mis fallas como madre. Decreto que mis errores no van a determinar el destino de mis hijos. Declaro que tu gracia es más grande que mis fallas, que tu amor perfecto cubre todo lugar donde mi amor fue imperfecto. Uso mi autoridad espiritual como madre para decretar bendición y no maldición sobre mis hijos, que ellos recuerden el amor que les di, no los errores que cometí. En el nombre de Jesús, restauro todo lo que el enemigo ha robado de mis hijos a causa de mis imperfecciones». Gloria oró esta oración durante meses, y gradualmente sus 3 hijos comenzaron a cambiar. Pero más importante aún, Gloria se liberó de la culpa que la había paralizado por años. Aprendió que Dios no la estaba juzgando por sus errores del pasado, sino que quería usarla poderosamente en el presente. Y aquí hay algo hermoso que quiero que entiendas. A veces Dios permite que nuestros hijos pasen por dificultades, no porque seamos malas madres, sino porque está preparándolos para un propósito especial. Algunas de las personas más poderosas en el reino de Dios son aquellas que pasaron por pruebas fuertes en su juventud. Mira a José, que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y después falsamente acusado y metido en la cárcel. Su madre Raquel seguramente habría estado desesperada si hubiera vivido para ver lo que le pasó a su hijo. Pero todas esas pruebas estaban preparando a José para ser el segundo al mando en Egipto y salvar a su familia del hambre. Mira a David, que pasó años huyendo en cuevas, perseguido por el rey Saúl que quería matarlo. Su madre habría llorado viendo a su hijo vivir como fugitivo,
Pero ese tiempo en el desierto estaba forjando el carácter del futuro rey de Israel. A veces, lo que parece una tragedia en la vida de nuestros hijos, es en realidad Dios forjando en ellos un carácter que no se puede desarrollar en comodidad. A veces, las luchas que enfrentan hoy son la preparación para el ministerio que van a tener mañana. No estoy diciendo que no debemos orar para que nuestros hijos sean liberados de sus problemas. Por supuesto que debemos orar por liberación, pero también debemos orar para que Dios use cada situación difícil para formar el carácter de Cristo en ellos. Conozco a una madre llamada Ruth, cuyo hijo pasó por una adicción terrible a las drogas durante 3 años. Fue un tiempo horrible para toda la familia, pero cuando el joven finalmente fue liberado, tenía tal compasión por otros adictos, que comenzó un ministerio de rehabilitación que ha salvado a cientos de jóvenes. Ruth me dijo: Señorita Catherine, ahora entiendo que Dios usó esos años terribles para darle a mi hijo un corazón por los perdidos que no hubiera tenido de otra manera. Su testimonio de liberación toca corazones que ningún pastor que nunca haya sido adicto podría tocar. Querida hermana, confía en que Dios tiene un plan para tu hijo, que es más grande de lo que puedes imaginar. Ora por liberación, pero también ora para que Dios use cada situación para cumplir su propósito eterno en la vida de tu pequeño. Y ahora quiero enseñarte sobre algo muy poderoso: cómo usar el ayuno para acelerar las respuestas a nuestras oraciones por los hijos. Hay algunas situaciones tan serias que requieren no solo oración, sino oración con ayuno. Jesús mismo dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. Hay fortalezas espirituales tan fuertes en las vidas de algunos de nuestros hijos que solo pueden ser rotas con el poder que viene de combinar oración con ayuno. El ayuno no es para torturarnos o para impresionar a Dios con nuestro sacrificio. El ayuno es un arma espiritual que rompe fortalezas demoníacas y acelera las respuestas del cielo. Recuerdo a Magdalena, cuyo hijo de 19 años había estado en drogas duras por 2 años. Ella había orado, había buscado ayuda profesional, había intentado todo, pero el muchacho parecía estar cada vez peor. Un día llegó a casa tan drogado que no reconocía a su propia madre. Esa noche, Magdalena tomó una decisión radical. Se encerró en su cuarto y le dijo al Señor: no voy a comer hasta que vea una señal clara de que estás obrando en la vida de mi hijo. Comenzó un ayuno de solo agua, orando día y noche por la liberación de su muchacho. Al tercer día del ayuno, su hijo llegó a casa llorando. Le dijo: mamá, no sé qué me está pasando. Cada vez que trato de drogarme siento algo horrible, como si algo me estuviera protegiendo de hacer algo terrible. Y anoche tuve un sueño donde vi a Jesús, que me decía que mi madre estaba orando por mí. Magdalena rompió el ayuno ese día, dándole gracias a Dios por la señal. Su hijo entró voluntariamente a un programa de rehabilitación cristiano esa misma semana. Ahora lleva 3 años limpio y está estudiando para ser consejero de adicciones. El ayuno había roto una fortaleza que la oración sola no había podido romper. Pero quiero advertirte sobre algo importante. El ayuno debe hacerse con sabiduría. Si tienes problemas de salud, si estás embarazada, si tomas medicamentos, consulta con un médico antes de hacer ayunos prolongados. Dios no quiere que dañes tu salud. Puedes hacer ayunos parciales, ayunar de una comida al día, o ayunar de algo que no sea comida. Lo importante no es el tipo de ayuno que hagas, sino el corazón con que lo hagas. Es la combinación de sacrificio personal con oración ferviente lo que rompe fortalezas espirituales. Y déjame contarte sobre algo hermoso que he visto, cómo los testimonios de liberación de unos hijos animan a otras madres a no darse por vencidas. Cuando vemos que Dios obró un milagro en una familia, nuestra fe se fortalece para creer que también puede obrar en la nuestra. Por eso es tan importante que compartamos los testimonios de lo que Dios hace, no para presumir,
sino para animar a otras madres que están en la batalla. Hace 2 meses, en una de mis reuniones de oración, una madre llamada Elena compartió cómo Dios había liberado a su hijo de una pandilla muy peligrosa. Contó que había orado durante 1 año y que un día su hijo llegó a casa diciendo que ya no quería saber nada de la pandilla, porque había tenido un sueño donde veía el futuro horrible que le esperaba si continuaba en esa vida. Después de que Elena compartió su testimonio, 3 madres más se acercaron para decirme que ellas también tenían hijos en pandillas y que el testimonio de Elena les había dado esperanza renovada para seguir orando. Una de esas madres me dijo: «Señorita Catherine, yo ya me había dado por vencida. Pensaba que era imposible que mi hijo saliera de la pandilla, pero cuando escuché lo que Dios hizo por el hijo de Elena, sentí fe nueva en mi corazón». 6 meses después, los hijos de las 3 madres habían dejado las pandillas. El testimonio de una había encendido la fe de las otras, y esa fe había producido más milagros. Mi preciosa hermana, quiero que sepas que tu situación también va a ser un testimonio para otras madres. Lo que Dios está a punto de hacer en la vida de tus hijos va a animar a muchas otras mujeres que están pasando por lo mismo que tú estás pasando ahora. Pero ahora déjame hablarte de algo que me duele en el alma. Madres que han dejado de orar porque sienten que Dios no las escucha. Madres que me dicen: «Señorita Catherine, he orado durante años por mi hijo, pero nada cambia. Creo que Dios se cansó de escuchar las mismas peticiones». Oh, mi querida hermana, qué mentira tan terrible del enemigo. Dios nunca se cansa de escuchar las oraciones de una madre por sus hijos. Nunca. Cada oración que has hecho por tu hijo está guardada en las copas de oro delante del trono del Altísimo. Ni una sola se ha perdido. A veces pensamos que porque no vemos cambios inmediatos, nuestras oraciones no están funcionando, pero en el mundo espiritual, cada oración está trabajando, está moviendo ángeles, está atando demonios, está preparando el corazón de nuestro hijo para el momento perfecto cuando Dios va a obrar. Déjame contarte sobre Sara, una madre que oró por su hijo durante 25 años. 25 años. Mi hermana, su hijo se había ido de casa a los 18 años completamente rebelde contra Dios. Y durante 25 años, Sara no tuvo casi ningún contacto con él. Cada día, durante 25 años, Sara oró: «Padre, trae a mi hijo de vuelta a casa. Trae a mi hijo de vuelta a ti». Hubo momentos cuando se desanimó, cuando pensó que estaba perdiendo el tiempo, cuando otros le dijeron que ya era hora de darse por vencida. Pero el Espíritu Santo siempre la animaba a continuar. Sara le susurraba al corazón: «No te des por vencida. Tus oraciones están trabajando aunque no lo veas». Al cabo de 25 años, Sara recibió una llamada telefónica. Era su hijo, ahora de 43 años, llorando al teléfono. «Mamá», le dijo, «necesito verte. Necesito que me perdones. He estado viviendo una vida horrible, pero algo me ha estado llamando a casa durante todos estos años. Anoche tuve un sueño donde te vi orando por mí, y supe que tenía que llamarte». Sara se reunió con su hijo después de 25 años. Él le contó que durante todo ese tiempo había sentido como si algo lo estuviera persiguiendo, como si una voz dulce lo estuviera llamando constantemente. «Mamá», le dijo, «ahora entiendo que era el resultado de tus oraciones». Ese hijo se reconcilió completamente con Dios y con su familia. Ahora es pastor y tiene un ministerio poderoso de restauración familiar. Cuando predica sobre la persistencia en la oración, siempre cuenta la historia de su madre, que oró por él durante 25 años, sin darse por vencida. Sara me dijo: «Señorita Catherine, ahora entiendo que todas esas oraciones que parecían perdidas estaban creando una red espiritual que finalmente atrapó a mi hijo y lo trajo de vuelta a casa». Mi hermana querida,
No te des por vencida. No importa cuánto tiempo hayas estado orando. No importa si pareciera que nada está cambiando. Tus oraciones están trabajando en el mundo invisible. Y cuando llegue el tiempo perfecto de Dios, vas a ver la manifestación de todo lo que has estado pidiendo. El enemigo quiere que te desanimes precisamente cuando estás más cerca del milagro. Él sabe que si dejas de orar ahora, puede mantener a tu hijo en cautiverio, pero si persistes, si continúas creyendo, vas a ver la liberación que has estado esperando. Y quiero enseñarte algo que revolucionó mi manera de orar. Combinar la oración con actos proféticos. Un acto profético es algo físico que hacemos como demostración de nuestra fe en lo que Dios va a hacer. Por ejemplo, si tu hijo está alejado de Dios, puedes preparar un lugar especial en tu casa para cuando él regrese. Puedes limpiar su cuarto, poner sábanas nuevas, como preparándote para su regreso espiritual. Es una manera de demostrarle a Dios que realmente crees que tu hijo va a volver. Recuerdo a Concepción, cuya hija había estado viviendo en rebeldía total por 3 años. Un día, el Espíritu Santo me movió a decirle que comprara un vestido blanco hermoso y lo colgara en el closet de su hija, como acto profético de que ella iba a volver pura al Señor. Concepción pensó que era una idea extraña, pero obedeció. Compró el vestido más hermoso que pudo pagar y lo colgó en el closet de su hija rebelde. Cada día, cuando veía ese vestido, oraba: Padre, así como este vestido está esperando a mi hija, tu gracia está esperando a que ella regrese a ti. 6 meses después, la hija de Concepción llegó a casa llorando, pidiendo perdón por todo lo que había hecho. Cuando entró a su cuarto y vio el vestido blanco, comenzó a llorar más fuerte. Mamá, le dijo, ¿por qué compraste este vestido? Concepción le explicó que había sido un acto de fe, creyendo que ella iba a regresar pura al Señor. La hija se puso el vestido blanco esa misma noche cuando fueron a la iglesia y caminó al altar para entregar completamente su vida a Cristo. Ahora ese vestido es un testimonio en su casa del poder de la fe combinada con actos proféticos. Los actos proféticos pueden ser muchas cosas. Puedes escribir una carta de agradecimiento a Dios por la liberación de tu hijo y guardarla hasta que se cumpla. Puedes plantar un árbol en tu jardín como símbolo de que tu hijo va a dar fruto para el reino de Dios. Puedes comprar un regalo de graduación para tu hijo que está en drogas, creyendo que Dios lo va a liberar y va a terminar sus estudios. Lo importante es que sea algo que represente tu fe en lo que Dios va a hacer, no en lo que está pasando ahora. Y déjame hablarte sobre algo muy importante: cómo manejar las promesas que Dios te da sobre tus hijos. A veces, en oración, el Espíritu Santo te va a dar palabras específicas sobre el futuro de tus hijos. Puede ser a través de un sueño, una visión, una palabra profética, o simplemente una certeza sobrenatural en tu corazón. Cuando Dios te da una promesa sobre tu hijo, tienes que cuidar esa promesa como si fuera el tesoro más valioso del mundo. No la compartas con cualquier persona, porque hay gente que puede desanimarte o hacerte dudar. Guárdala en tu corazón y úsala como combustible para tu fe cuando las cosas se vean difíciles. Hace 3 años conocí a Beatriz, cuyo hijo de 21 años estaba en la cárcel por tráfico de drogas. Una noche, Beatriz tuvo un sueño muy vívido, donde vio a su hijo predicando desde un púlpito y vio miles de personas entregando sus vidas a Cristo a través de su testimonio. Cuando Beatriz me contó el sueño, yo supe inmediatamente que era una promesa de Dios. Pero le dije: Beatriz, guarda este sueño en tu corazón. No se lo cuentes a cualquier persona. Úsalo para orar con fe, pero protégelo. Durante los 2 años que su hijo estuvo en la cárcel, Beatriz se aferró a esa promesa. Cuando otros le decían que su hijo era un caso perdido, cuando ella misma se desanimaba viendo las circunstancias, recordaba el sueño y renovaba su fe. Su hijo salió de la cárcel completamente transformado.
Había tenido un encuentro poderoso con Dios en la prisión. Ahora lleva un año predicando, y su testimonio ha llevado a cientos de jóvenes a los pies de Cristo. El sueño que Dios le dio a Beatriz se está cumpliendo exactamente como ella lo vio. Cuando Dios te dé una promesa sobre tu hijo, aférrala con todo tu corazón. Puede ser que pase tiempo antes de que se cumpla, pero las promesas de Dios son seguras. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y ahora quiero enseñarte sobre algo que puede cambiar completamente la atmósfera de tu hogar. Cómo crear un ambiente de oración y adoración que atraiga la presencia de Dios a tu casa. Cuando la presencia de Dios está fuerte en un hogar, los hijos sienten esa presencia aunque estén rebeldes. He visto casos donde hijos completamente alejados de Dios llegan a sus casas y sienten algo diferente en el ambiente. Sienten paz, sienten amor, sienten como si algo los estuviera abrazando. Esa es la presencia de Dios que sus madres han cultivado a través de la oración y la adoración. Conocí a Remedios, cuyo hijo de 17 años había estado muy rebelde y agresivo. Llegaba a casa de mal humor, gritaba, azotaba puertas, creaba un ambiente horrible en la familia. Un día, Remedios decidió cambiar la atmósfera espiritual de su casa. Comenzó a levantarse una hora más temprano cada mañana para adorar y orar en la sala de su casa. Puso música cristiana suave de fondo durante todo el día. Comenzó a caminar por toda la casa orando y declarando versículos bíblicos sobre las paredes. En 2 semanas, la atmósfera de la casa había cambiado completamente. Su hijo rebelde comenzó a llegar a casa más calmado. Un día le dijo: «Mamá, no sé qué pasó en esta casa, pero siento algo diferente. Me da paz estar aquí». Gradualmente, ese muchacho fue cambiando. La presencia de Dios en la casa lo estaba transformando sin que él se diera cuenta. Ahora es un joven respetuoso y amoroso que ayuda a su madre y participa en las actividades de la iglesia. Remedios me dijo: «Señorita Catherine, cuando cambié la atmósfera espiritual de mi casa, mi hijo cambió automáticamente. Era como si la presencia de Dios estuviera haciendo lo que mis palabras no podían hacer». Tu casa puede convertirse en un santuario donde la presencia de Dios sea tan fuerte que tus hijos la sientan aunque estén endurecidos. Dedica tiempo a adorar en tu casa. Pon música cristiana. Ora caminando por cada cuarto. Declara versículos sobre tu familia. Y algo muy importante: involucra a tus hijos menores en la oración por sus hermanos mayores que están en problemas. Los niños tienen una fe tan pura que sus oraciones son extremadamente poderosas. Recuerdo a una familia donde el hijo mayor de 18 años estaba en drogas y tenían una niñita de 6 años. La madre le explicó a la pequeña que su hermano estaba enfermo del corazón y necesitaba las oraciones de ella. Cada noche, esa niñita oraba con una fe tan hermosa: «Jesucito, sana el corazón de mi hermano, que ya no esté triste, que venga a jugar conmigo otra vez como antes». Sus oraciones eran simples, pero llenas de fe pura. 3 meses después, el hermano mayor tuvo una experiencia sobrenatural mientras estaba en la calle. Vio una luz brillante y escuchó la voz de su hermanita orando por él. Esa misma noche, llegó a casa llorando, pidiendo ayuda para salir de las drogas. Cuando la familia me contó lo que había pasado, la niñita dijo: «Yo sabía que Jesucito iba a sanar a mi hermano porque se lo pedí todos los días». La fe de esa niña había movido el corazón de Dios de una manera poderosa. No subestimes el poder de las oraciones de tus hijos menores. Enséñales a orar por sus hermanos, explícales de manera apropiada para su edad lo que está pasando e involúcralos en la intercesión familiar. Y ahora quiero hablarte de algo que me ha emocionado mucho últimamente: cómo usar las redes sociales y la tecnología para orar por nuestros hijos. En estos tiempos modernos, podemos usar herramientas que las madres de antes no tenían.
Por ejemplo, puedes crear grupos de WhatsApp con otras madres intercesoras para compartir peticiones de oración inmediatas. Cuando veas que tu hijo está pasando por una crisis, puedes enviar un mensaje al grupo pidiendo oración específica en ese momento. Puedes poner alarmas en tu teléfono para recordarte orar por tu hijo en momentos específicos del día. Puedes usar aplicaciones bíblicas para enviarle versículos de ánimo a tu hijo, aunque él esté alejado de Dios. Conocí a una madre que tenía un hijo en otra ciudad que no quería hablar con ella porque estaba molesto con la familia. Ella no podía llamarlo, pero sí podía enviarle mensajes de texto. Cada día le enviaba un versículo bíblico con un mensaje como: pensando en ti hoy, te amo, mamá. Al principio el joven no respondía a los mensajes, pero después me contó que esos versículos diarios fueron como semillas que se sembraron en su corazón. Un día, cuando estaba pasando por una crisis fuerte, recordó uno de esos versículos que su madre le había enviado, y eso lo llevó a buscar a Dios. La tecnología puede ser una herramienta poderosa para la intercesión si la usamos con sabiduría. Pero también quiero advertirte sobre algo. No permitas que las redes sociales se conviertan en una fuente de desánimo. A veces vemos en Facebook o Instagram a otras familias que parecen perfectas, y eso nos hace sentir que somos las únicas que tenemos problemas con nuestros hijos. Esa es una mentira del enemigo. Todas las familias enfrentan desafíos. La diferencia está en qué familias saben cómo orar específicamente por sus hijos y cuáles no. No te compares con lo que ves en las redes sociales. Enfócate en lo que Dios quiere hacer en tu familia específicamente. Y déjame enseñarte algo hermoso: cómo convertir las fechas especiales en oportunidades poderosas de intercesión. Los cumpleaños de tus hijos, el Año Nuevo, las fechas de graduación, los aniversarios importantes, pueden convertirse en momentos especiales para hacer oraciones proféticas sobre sus vidas. En el cumpleaños de tu hijo, en lugar de solo celebrar con pastel y regalos, dedica tiempo para orar por el año que viene en su vida. Declara bendiciones específicas, rompe maldiciones que puedan estar operando y profetiza sobre su futuro. Conozco una madre que cada año, en el cumpleaños de su hijo, invita a otras madres intercesoras para hacer una hora de oración específica por el nuevo año de vida de su muchacho. Han visto cambios dramáticos año tras año como resultado de esas oraciones de cumpleaños. En Año Nuevo, en lugar de solo hacer resoluciones, dedica tiempo para interceder por lo que Dios quiere hacer en la vida de tus hijos en el año que comienza. Pídele al Espíritu Santo que te muestre cómo orar específicamente por cada hijo para el Año Nuevo. Las fechas especiales tienen un poder espiritual especial cuando las dedicamos a la intercesión. Y algo más que quiero enseñarte: cómo reconocer cuando tus oraciones están siendo contestadas, aunque no veas cambios externos todavía. A veces Dios comienza a obrar en el corazón de nuestros hijos mucho antes de que veamos cambios en su comportamiento. Aprende a reconocer las señales sutiles. Cuando tu hijo te habla un poquito más respetuosamente, cuando pregunta por algo relacionado con la familia o la iglesia, cuando deja de hacer algo malo, aunque no haya comenzado a hacer algo bueno todavía. Estos son indicios de que el Espíritu Santo está obrando. Celebra estos pequeños cambios y úsalos como combustible para seguir orando con más fe. Recuerdo a una madre cuyo hijo había estado muy agresivo y grosero durante meses. Un día, el muchacho llegó a casa y simplemente no le gritó como lo había estado haciendo. No dijo nada especialmente bueno. Simplemente no fue agresivo. La madre reconoció eso como una señal de que sus oraciones estaban siendo contestadas. En lugar de pasar por alto ese pequeño cambio, le dio gracias a Dios específicamente por eso y siguió orando con más fe. Gradualmente, más cambios pequeños fueron apareciendo, hasta que finalmente hubo una transformación completa. Pero todo comenzó con reconocer y celebrar las primeras señales sutiles de que Dios estaba obrando.
Mantente alerta a estos indicios tempranos. Son como las primeras gotas de lluvia que anuncian la tormenta de bendición que viene. Y ahora quiero hablarte de algo que puede ser muy doloroso pero muy importante. ¿Qué hacer cuando otros miembros de la familia no apoyan tus esfuerzos de oración? O cuando tu esposo no está de acuerdo con tu manera de manejar la situación con los hijos. A veces el esposo piensa que debemos ser más duros, mientras que tú sientes que debes orar más. A veces otros familiares critican lo que están haciendo y sugieren otros enfoques. Esto puede crear división y desánimo, pero quiero que sepas algo. Cuando Dios te ha dado una carga de intercesión por tus hijos, esa carga viene con autoridad espiritual. No permitas que nadie te desanime de orar. Puedes buscar consejo sabio, pero no dejes que otros extingan el fuego de intercesión que Dios ha puesto en tu corazón. Conocí a una madre cuyo esposo se burlaba de ella porque oraba tanto por su hijo drogadicto. Ya deja de perder el tiempo orando, le decía. Lo que necesita ese muchacho son golpes, no oraciones. Pero ella siguió orando fielmente, a pesar de la oposición de su esposo. Cuando el hijo finalmente fue liberado de las drogas, el esposo tuvo que reconocer que las oraciones de su esposa habían logrado lo que la dureza no había podido lograr. Ahora él también cree en el poder de la intercesión. Mantente firme en tu convicción de que la oración es la herramienta más poderosa que tienes como madre. Otros pueden no entender, pero tú sabes lo que Dios te ha mostrado. Y déjame enseñarte algo sobre el timing perfecto de Dios. Porque a veces parece que nuestras oraciones se demoran en ser contestadas. Dios no opera según nuestro calendario humano. Él ve el cuadro completo de la vida de nuestros hijos y sabe exactamente cuándo es el momento perfecto para cada intervención. A veces, si Dios obrara demasiado temprano, nuestro hijo no estaría listo para recibir la liberación. A veces necesita pasar por ciertas experiencias que lo humillen y lo preparen para valorar la gracia de Dios. Otras veces, Dios está esperando que otras personas estén en posición para ayudar a nuestro hijo. Está preparando consejeros, mentores, una iglesia, una esposa o esposo cristiano, oportunidades de trabajo o estudio, que van a ser parte del plan de restauración. Y a veces, Dios está usando el tiempo de espera para prepararnos a nosotras como madres, para enseñarnos paciencia, para fortalecer nuestra fe, para darnos sabiduría sobre cómo manejar la situación cuando nuestro hijo finalmente cambie. Confía en el timing perfecto de Dios. Él nunca llega tarde, aunque a nosotras nos parezca que se está tardando demasiado. Y quiero enseñarte una de las oraciones más poderosas que puedes hacer por tus hijos. Orar por su futuro matrimonio y sus futuros hijos. Aunque tus hijos sean pequeños todavía, o aunque estén en rebeldía ahora mismo, puedes estar orando por las próximas generaciones de tu familia. Cada oración que haces por los futuros nietos que ni siquiera han nacido todavía es una inversión en el futuro espiritual de tu linaje familiar. Puedes estar rompiendo maldiciones generacionales que afectarían a los hijos de tus hijos. Padre Celestial, oro no solo por mis hijos, sino por los hijos de mis hijos. Declaro que mi linaje familiar será un linaje de adoradores, que cada nueva generación ame más a Dios que la anterior, que mis futuros nietos crezcan en hogares cristianos sólidos, que mis hijos se casen con cónyuges piadosos, que los ayuden a crecer espiritualmente. Declaro que las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob fluyen de generación en generación en mi familia, que mi descendencia sea numerosa como las estrellas del cielo, y que todas las familias de la tierra sean benditas a través de mi linaje. Esta visión de largo plazo te ayudará a perseverar en oración, aun cuando las circunstancias presentes se vean difíciles. Estás orando no solo por el presente, sino por décadas de bendición futura.
Y ahora quiero darte algo muy práctico. Un plan de oración diario específico que puedes seguir para orar sistemáticamente por tus hijos. Tener un plan te ayudará a ser consistente y a cubrir todas las áreas importantes. Lunes. Ora por la salvación y el crecimiento espiritual de tus hijos. Por su relación personal con Jesús. Porque lean la Biblia. Porque tengan hambre de Dios. Martes. Ora por su protección física y espiritual. Por protección de accidentes, enfermedades, influencias malignas, malas amistades. Miércoles. Ora por su futuro académico y profesional, por sabiduría para estudiar, por favor con maestros, por oportunidades de trabajo y ministerio. Jueves. Ora por sus relaciones familiares y de amistad, por respeto hacia los padres, por amistades sanas, por su futuro matrimonio. Viernes. Ora por liberación de cualquier atadura espiritual, por libertad de adicciones, depresión, rebeldía, miedos, cualquier problema específico. Sábado. Ora por su propósito y destino divino, porque descubran para qué los creó Dios, porque cumplan su misión en la tierra. Domingo. Ora dándole gracias a Dios por lo que ya está haciendo en sus vidas, aunque no lo veas todavía. Este plan te dará estructura para cubrir todas las áreas importantes sistemáticamente. Pero lo más importante de todo, mi querida hermana, es que nunca olvides que tú tienes autoridad espiritual sobre la vida de tus hijos. No importa qué edad tengan, no importa si están casados o solteros, si viven en tu casa o lejos. La conexión espiritual entre una madre y sus hijos nunca se rompe. Dios te dio esos hijos para que fuera su protectora espiritual de por vida. Esa es una responsabilidad que nunca termina, pero también es un privilegio increíble. ¿Tienes acceso al trono de Dios para interceder por ellos las 24 horas del día? Y quiero que sepas que cada lágrima que has derramado orando por tus hijos ha sido vista por Dios. Cada noche que te has desvelado preocupándote por ellos mientras oras, Dios la ha contado. Cada sacrificio que has hecho como madre intercesora está registrado en el cielo. No pienses que tu dolor como madre no tiene propósito. Esas lágrimas son semillas que van a producir una cosecha de gozo cuando veas a tus hijos completamente restaurados y sirviendo al Señor. El profeta Jeremías dice: «Detén tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra». Tus hijos van a volver de la tierra del enemigo donde los tiene cautivos. Van a volver a la casa del Padre. Van a volver a los valores que les enseñaste cuando eran pequeños. Van a volver, querida mía. Van a volver. Y cuando regresen, van a agradecerte por nunca haberte dado por vencida. Van a reconocer que fueron tus oraciones las que los trajeron de vuelta. Van a valorar el precio que pagaste como madre intercesora. He visto esto una y otra vez. Hijos que parecían perdidos para siempre, que regresan con lágrimas en los ojos, diciéndoles a sus madres: «Mamá, gracias por nunca dejar de orar por mí. Ahora entiendo que fueron tus oraciones las que me salvaron». Estos testimonios van a ser tu recompensa por todos los años de intercesión fiel. Pero mientras esperas la manifestación completa de tus oraciones, quiero enseñarte cómo mantener tu corazón en paz. La intercesión por los hijos puede ser emocionalmente agotadora si no aprendemos a descansar en la soberanía de Dios. Aprende a entregarle tus hijos a Dios cada día. Después de orar por ellos, di: «Padre, te entrego a mis hijos. Están en tus manos, no en las mías. Tú los amas más de lo que yo los amo. Confío en que vas a obrar en sus vidas según tu perfecta voluntad». Esta entrega diaria te dará paz sobrenatural. No significa que dejes de orar, sino que oras desde un lugar de confianza en lugar de desesperación. También es importante que cuides tu propia salud espiritual, emocional y física mientras intercedes por tus hijos.
No puedes dar lo que no tienes. Si te agotas completamente, no podrás ser efectiva en la intercesión. Dedica tiempo para tu propia comunión con Dios, no solo para pedir por tus hijos, sino para adorar, para estudiar la palabra, para recibir de Él. Mantén relaciones saludables con amigas que te apoyen. Cuida tu cuerpo con ejercicio y buena alimentación. Una madre saludable es una intercesora más efectiva. Y déjame recordarte algo hermoso. No estás sola en esta batalla. Hay miles de madres alrededor del mundo que están orando por sus hijos al mismo tiempo que tú. Hay una hermandad invisible de madres intercesoras que están peleando la misma pelea que tú. Cuando te sientas desanimada, recuerda que en algún lugar del mundo hay otra madre despertándose en la madrugada para orar por su hijo, así como tú lo haces. Hay otra madre derramando lágrimas por un hijo rebelde, así como tú las derramas. Hay otra madre creyendo contra toda esperanza que Dios va a obrar un milagro, así como tú crees. Están todas conectadas en el Espíritu, todas peleando la misma batalla, todas esperando el mismo tipo de milagros, y todas van a ver la victoria, porque el poder combinado de las madres que oran es incontenible. El enemigo puede resistir muchas cosas, pero no puede resistir las oraciones unidas de madres que se niegan a darse por vencidas. Y ahora, mi preciosa hermana, quiero cerrar esta enseñanza con una oración específica que quiero que ores conmigo ahora mismo. Es una oración que va a sellar todo lo que hemos hablado hoy y va a activar el poder de Dios en la vida de tus hijos de una manera nueva. Pon tus manos sobre tu corazón y ora conmigo. Padre Celestial, vengo delante de tu trono en el nombre poderoso de Jesús, con una nueva comprensión de mi autoridad espiritual como madre. Reconozco que tú me diste mis hijos para que fuera su protectora espiritual de por vida. Acepto esa responsabilidad con gozo y determinación. Declaro que de hoy en adelante voy a orar por mis hijos con precisión espiritual, no con desesperación, sino con autoridad. Voy a usar las oraciones específicas que has puesto en mi corazón para cada situación particular. Ato todo espíritu de desánimo que ha tratado de hacerme creer que mis oraciones no funcionan. Echo fuera toda culpa y condenación que el enemigo ha usado para paralizar mi intercesión. Cancelo toda mentira que me ha dicho que es demasiado tarde para mis hijos. Declaro que mis hijos están destinados para grandeza en tu reino, que cada uno de ellos va a cumplir el propósito específico para el cual los creaste, que van a ser libertados de toda atadura del enemigo y van a caminar en la plenitud de tu plan para sus vidas. Libero ángeles guerreros para que peleen por mis hijos en el mundo espiritual. Envío el poder de tu Espíritu Santo para que toque sus corazones donde quiera que estén. Declaro que van a tener encuentros sobrenaturales contigo que van a cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Padre, uso la autoridad que me has dado para decretar que mis hijos son libres. Libres de adicciones, libres de depresión, libres de rebeldía, libres de toda influencia maligna. Declaro que caminan en la luz de tu amor y en el poder de tu gracia. Y mientras espero la manifestación completa de estas oraciones, elijo caminar en fe, no en temor. Elijo descansar en tu soberanía perfecta. Elijo celebrar cada pequeña señal de que estás obrando. Gracias, Padre, porque ya estás contestando esta oración. Gracias porque la victoria ya está asegurada. Gracias porque voy a ver a mis hijos completamente restaurados y sirviendo en tu reino. En el nombre poderoso de Jesús. Así sea, y así es. Amén. Mi querida hermana, siento que el Espíritu Santo está sellando algo poderoso en tu corazón en este momento. Algo ha cambiado en tu espíritu mientras hemos estado hablando. Has recibido una nueva unción para interceder por tus hijos. De ahora en adelante, cuando ores por tus hijos, no vas a orar igual que antes. Vas a orar con una comprensión nueva de tu autoridad espiritual. Vas a orar con precisión, con fe, con expectativa
y vas a ver resultados que nunca habías visto antes. Pero quiero darte un reto para esta semana que viene. Un reto que va a activar todo lo que has aprendido hoy. Durante los próximos 7 días, quiero que dediques 20 minutos cada mañana, antes de que comience tu día, para orar específicamente por tus hijos, usando las oraciones que hemos compartido, no oraciones generales. Oraciones específicas para cada situación particular que está enfrentando cada uno de tus hijos. Si uno está en rebeldía, usa la oración para rebeldía. Si otro está en depresión, usa la oración para depresión. Si otro necesita protección, usa la oración para protección angelical. Durante esos 20 minutos, no permitas distracciones. Apaga el teléfono, cierra la puerta y enfócate completamente en interceder por tus pequeños. Y después de cada oración específica, declara en voz alta: en el nombre de Jesús, esto está hecho. Creo que mi hijo es libre. Al final de los 7 días, vas a ver movimientos en el mundo espiritual que se van a manifestar en el mundo natural. Vas a ver cambios en tus hijos que te van a confirmar que estas oraciones tienen poder sobrenatural. Y quiero que me cuentes lo que pasa. Quiero que escribas en los comentarios los testimonios de lo que Dios hace durante esta semana de intercesión específica. Tus testimonios van a animar a otras madres que están viendo este video y van a fortalecer la fe de toda nuestra comunidad de madres intercesoras. Porque eso es lo que somos, querida mía. Una comunidad. Una hermandad de mujeres que se niegan a darse por vencidas con sus hijos. Mujeres que creen que la oración puede cambiar destinos. Mujeres que entienden que tienen autoridad espiritual en el nombre de Jesús. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, si has sentido la presencia del Espíritu Santo mientras hemos estado hablando, quiero que hagas 3 cosas importantes. Primero, suscríbete a este canal inmediatamente, porque lo que hemos compartido hoy es solo el comienzo. Dios me está mostrando tantas revelaciones sobre la intercesión familiar que necesitamos seguir conectadas. Necesitas estar aquí cada semana recibiendo nueva unción para orar por tus hijos. Segundo, comparte este video con todas las madres que conozcas que están pasando por situaciones difíciles con sus hijos. Puede ser tu hermana, tu cuñada, tu vecina, tu amiga de la iglesia. Hay madres en tu círculo que necesitan escuchar estas oraciones específicas. Dios puede usar tu compartir para transformar otra familia completamente. Y tercero, deja un comentario contándome específicamente por qué situación necesitas que oremos como comunidad. Si tu hijo está en drogas, escríbelo. Si tu hija está en depresión, compártelo. Si tu hijo está alejado de Dios, cuéntanos. Porque cuando una madre comparte su carga, todas las demás madres de esta comunidad van a estar orando por esa situación específica. Imagínate el poder de cientos de madres intercesoras orando por tu hijo al mismo tiempo. Imagínate la fuerza espiritual que se libera cuando nos unimos en oración por nuestros pequeños. El enemigo tiembla cuando las madres se unen para orar. Él sabe que no puede resistir ese poder corporativo. Por eso es tan importante que nos mantengamos conectadas como comunidad de intercesión. Y déjame recordarte algo antes de despedirnos. Todo lo que hemos hablado hoy no son solo palabras bonitas o técnicas psicológicas. Es poder espiritual real que puede cambiar situaciones reales en el mundo natural. Las oraciones que te he enseñado han liberado a miles de jóvenes de drogas, de depresión, de rebeldía, de toda clase de ataduras. Han restaurado matrimonios, han salvado vidas, han cambiado destinos eternos. No son teorías, son armas espirituales probadas en el campo de batalla de la intercesión familiar, pero van a funcionar para ti solo si las usas con fe. Solo si crees realmente que Dios te ha dado autoridad sobre la vida de tus hijos. Solo si te atreves a orar con la expectativa de ver milagros.
La diferencia entre las madres que ven cambios dramáticos en sus hijos y las que no los ven no está en qué tan buenos o malos sean sus hijos. Está en cómo oran las madres. Las madres que ven milagros son las que oran con autoridad espiritual, con fe específica, con persistencia incansable. Son las que se niegan a aceptar que sus hijos están perdidos para siempre. Son las que creen que Dios puede hacer lo imposible. Tú puedes ser una de esas madres, querida mía. De hecho, ya lo eres. Desde el momento que decidiste quedarte hasta el final de este mensaje, desde el momento que tu corazón se encendió con fe mientras hablábamos, ya te convertiste en una madre intercesora con nueva autoridad. Y quiero profetizarte algo, bajo la unción del Espíritu Santo. Vas a ver cambios en tus hijos en los próximos meses que te van a sorprender. Cambios que van a ser tan obvios que otras personas van a preguntarte qué pasó con tus hijos. Vas a tener oportunidades de compartir el testimonio de cómo la oración específica transformó tu familia. Vas a poder animar a otras madres con tu propia historia de victoria. Y años después, cuando tus hijos estén completamente restaurados y sirviendo al Señor, vas a recordar este día como el momento cuando todo comenzó a cambiar. Vas a recordar esta conversación como el punto de inflexión en la historia espiritual de tu familia. Porque eso es lo que está pasando hoy, mi hermana preciosa. Hoy está naciendo una nueva temporada en tu vida como madre intercesora. Una temporada de mayor autoridad, mayor fe, mayor expectativa. El enemigo ya no va a poder mantener a tus hijos en cautiverio como lo ha estado haciendo. Porque ahora tú sabes cómo pelear específicamente por ellos. Ahora tienes las llaves espirituales correctas para abrir las puertas de su libertad. Y cuando esa libertad se manifieste completamente, cuando veas a tus hijos caminando en el propósito de Dios para sus vidas, vas a entender por qué tuviste que pasar por este tiempo de intercesión intensa. Vas a entender que cada lágrima que derramaste, cada noche que te desvelaste orando, cada momento de angustia por ellos, era parte del proceso de formar en ti el corazón de una verdadera intercesora. Dios usó tu amor de madre para desarrollar en ti un ministerio de oración que va más allá de tu propia familia. Las lecciones que has aprendido luchando por tus propios hijos van a ser usadas para ayudar a otras madres a luchar por los suyos. Ese es el plan hermoso de Dios. Él toma nuestro dolor y lo convierte en poder para ayudar a otros. Toma nuestras luchas y las transforma en sabiduría para bendecir a otros. Tu historia de victoria con tus hijos va a ser un testimonio que va a encender fe en el corazón de madres que están desesperadas hoy. Vas a poder decirles con autoridad: yo estuve donde tú estás. Yo pasé por lo mismo que tú estás pasando. Pero mira lo que Dios hizo en mi familia. Y si lo hizo por mí, también lo puede hacer por ti. Esa es la recompensa hermosa de la intercesión fiel. No solo ver a nuestros propios hijos libres, sino poder ser instrumentos para la liberación de los hijos de otras madres. Y ahora, antes de que termines de escuchar este mensaje, quiero que hagas una oración conmigo. Una oración de compromiso. Una oración donde le prometes a Dios que vas a usar lo que has aprendido hoy para ser una madre intercesora más efectiva. Pon tu mano sobre tu corazón y repite después de mí: Padre Celestial, hoy tomo un compromiso sagrado contigo. Prometo que voy a orar por mis hijos con la nueva autoridad y la nueva fe que has puesto en mi corazón. Prometo que no me voy a dar por vencida, sin importar cuánto tiempo tome ver la respuesta completa. Prometo que voy a usar las oraciones específicas que me has enseñado hoy. Prometo que voy a crear un ambiente de oración en mi hogar que atraiga tu presencia. Prometo que voy a involucrar a otros miembros de mi familia en la intercesión. Prometo que cuando vea los milagros que estás a punto de hacer en la vida de mis hijos, voy a dar testimonio para animar a otras madres. Voy a compartir tu poder y tu fidelidad con toda madre que necesite esperanza. Y prometo, Padre,
que voy a mantenerme conectada con esta comunidad de madres intercesoras, que voy a seguir aprendiendo, creciendo y fortaleciéndome en el ministerio de intercesión familiar. Acepto el llamado que has puesto sobre mi vida como madre intercesora. Acepto la responsabilidad de ser protectora espiritual de mis hijos. Y acepto la promesa de que voy a ver victoria completa en mi familia. En el nombre poderoso de Jesús, así lo prometo y así lo creo. Amén. Mi querida hermana, siento que algo poderoso acaba de pasar en el mundo espiritual. Siento que el Espíritu Santo acaba de sellar un pacto sagrado entre tú y Él, un pacto de intercesión que va a producir frutos eternos en la vida de tus hijos. Desde este momento, cada vez que ores por tus hijos, vas a recordar este compromiso que acabas de hacer. Y esa memoria va a fortalecer tu fe y va a intensificar tu determinación. No vas a orar igual que antes. Vas a orar como una mujer que sabe quién es en Cristo, como una madre que entiende su autoridad espiritual, como una intercesora que espera ver milagros. Y esos milagros van a venir, querida mía. Van a venir de maneras que ni siquiera puedes imaginar ahora. Van a venir en el tiempo perfecto de Dios, de la manera perfecta de Dios, para la gloria perfecta de Dios. Mientras tanto, mantente firme en la fe. Mantente constante en la oración. Mantente conectada con esta comunidad de madres que están creyendo contigo. Recuerda que no estás sola en esta batalla. Tienes al Espíritu Santo como tu ayudador. Tienes la palabra de Dios como tu espada. Tienes la autoridad de Jesús como tu poder. Y tienes a miles de madres intercesoras como tus compañeras de batalla. Con todo ese respaldo espiritual, ¿cómo puedes fallar? ¿Cómo pueden tus hijos permanecer en cautiverio? Es imposible. La victoria está asegurada. Solo es cuestión de tiempo antes de que veas la manifestación completa de todo lo que hemos declarado hoy. Y cuando eso suceda, vas a saber sin lugar a dudas que Dios escucha las oraciones de las madres que se niegan a darse por vencidas. Él no comparte su gloria con nadie, pero se deleita en usar madres comunes y corrientes para hacer milagros extraordinarios en las vidas de sus hijos. Tú eres una de esas madres, mi hermana preciosa, una madre común que ha sido ungida para hacer cosas extraordinarias a través de la oración. Ahora ve y hazlo. Ve y ora con la nueva autoridad que has recibido. Ve y declara libertad sobre tus hijos. Ve y toma el territorio espiritual que el enemigo ha estado ocupando en tu familia. Es tu tiempo. Es tu momento. Es tu victoria. Y recuerda siempre, si tan solo crees, vas a ver la gloria de Dios manifestada en la vida de cada uno de tus hijos. No es mi poder. Es el poder del Espíritu Santo obrando a través de las oraciones específicas de una madre que cree. Ve en paz, querida mía. Ve en fe. Ve en victoria. Tus hijos van a ser libres. Completamente libres. En el nombre poderoso de Jesús. Así sea y así es. Amén.